Sí. Buenas noches. Eh, Somos el grupo 70 de neuropsicología. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de psicología. El día de hoy estaremos haciendo un ensayo referente a las emociones, a la regulación emocional y a la cognición social. Los integrantes de este grupo, pues mi nombre es Geraldine Olave Torres, está mi compañera Ruth Rodríguez, Ladies Carolina y Jeris Vega. Nosotros estaremos realizando las intervenciones y abordando más sobre este tema. Iniciará el tema mi compañera Jeris Vega y ella les hablará sobre la regulación emocional y las emociones. Buenas noches, compañeros. ¿Qué son las emociones? Las pequeñas emociones son los capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta. Las emociones es similar a la respuesta instintiva frente al estímulo presentando y el sentimiento es el resultado de la permanencia de las emociones en el individuo, generando una sensación estable. Una emoción es un estado efectivo que experimenta una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos. Tenemos como ejemplos las emociones positivas que nos transmiten alegría, placer, y las emociones negativas nos transmiten ira, resentimiento, asco, decepción, tristeza y vergüenza. Tenemos la diferencia entre las emociones y los sentimientos. La diferencia entre las emociones y los sentimientos nos muestra que a menudo causa confusión a la hora de entender cómo funciona la mente humana. Son las notas con las que arreglamos la melodía a nuestras vidas. Aprender lo que nos quieren transmitir es esencial para desenvolvernos en las circunstancias que van a acompañar nuestra evolución como seres humanos. La inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad que tiene una persona de manejar, entender, seleccionar y controlar sus emociones y las demás, cómo poder generando así resultados positivos para las demás personas. Sí, correcto. Lo que la compañera Jeris está diciendo, pues, y los ejemplos que está colocando nos habla justamente de a veces la gente confunde una emoción con un sentimiento, y la emoción es algo que pasa en el momento, es una respuesta a un estímulo, pero cuando esa emoción es permanente, la convertimos en un sentimiento, ¿no? Y estábamos hablando pues con la compañera Carolina y con la compañera Geraldine acerca del amor. Entonces, ¿cuándo podemos hablar de amor y cuándo estamos hablando de una costumbre, ¿verdad? Entonces, una emoción positiva, constante, posiblemente nos hace pensar en el cariño o en el afecto hacia una persona y hace que nazca un sentimiento. Entonces, sí es muy importante que nosotros como psicólogos tengamos claridad frente a lo que es una emoción y cómo gestionarla adecuadamente para tener buenos sentimientos. Sí, también es bueno tener presente de que las emociones son estímulos que se presentan ya sean internos o externos, que son estímulos que generan factores, que son estímulos que nos dejan una connotación en nuestra vida para que nuestro cuerpo y nuestro cerebro más adelante pueda identificar ese tipo de emoción. Toda emoción o toda reacción o todo impulso externo nos genera algún tipo de connotación en nuestro cerebro para que él pueda reconocer ese tipo de emociones, ¿sí? Digamos, una emoción de una rabia, una emoción de alerta, de alegría, son porque anteriormente se han tenido que vivir o se han tenido que experimentar por primera vez para que el cuerpo los pueda relacionar y los pueda entender, no el cuerpo, el sistema nervioso central, lo pueda relacionar y lo pueda entender como una emoción. Si nunca nosotros hemos tenido un momento de pánico, un momento de miedo, seremos indefensos ante este tipo de situaciones. No sabríamos cómo en nuestro sistema nervioso central actuaría o se enfrentaría a este tipo de emoción porque de pronto nunca la ha presentado. Entonces de pronto podemos estar en una situación de riesgo y no podemos actuar de ninguna forma porque para nuestro cerebro esto es algo totalmente nuevo y nunca se ha presentado la alarma para que él pudiera reaccionar de una forma diferente. Huyendo,
escondiéndose, ¿sí? Entonces, todas las emociones han tenido que presentarse por primera vez en nuestro sistema nervioso central para que puedan ser reconocidos y de esa forma poder actuar mediante el estímulo o el impulso que esto genere. Así es, compañera Geraldine. Hablando sobre el sistema nervioso central, podemos decir que en las emociones el cerebro la realiza como estímulo-respuesta. Según el caso que estemos dando, el cerebro se prepara tanto como para la huida como para prepararse para pelear. En caso tal de que esté confundido y no sepa qué hacer, el cerebro entra en ciertos choques eléctricos que se prepara tanto como para salir corriendo del lugar donde está o prepararse para dar una respuesta a ese estímulo que está teniendo en el momento. Sí, correcto. Algo más para anexar de pronto hay una película, la película de Disney, Intensamente, que trata las emociones, ¿no? Y habla lo que la compañera Geraldine repitió mucho, y es el comportamiento. Las emociones nos ayudan a empezar a construir esos comportamientos, ¿no? Y ahí se ve claramente cómo la interrupción de alguna de esas emociones eh, puede deconstruir la personalidad del individuo. Sí, correcto. Exacto, o sea, no todo va a ser tristeza en el transcurso de nuestra vida, ni todo va a ser alegría, ni todo va a ser ira, ni todo va a ser vanidad. O sea, exacto, nuestro cerebro empieza a crear espacios adaptados para que cada emoción pueda generar un estímulo y se pueda afrontar. Pues volviendo al caso de la película, Ujú. había la isla del amor, la isla de las amistades, la isla de los recuerdos bonitos y hubo un momento donde la tristeza tocaba algún sentimiento que fuera bonito y lo dañaba, o sea, lo Ujú. volvía un recuerdo triste. Exactamente pasa, así funciona nuestro cerebro. Hay momentos donde nosotros podemos tener un recuerdo, pero ese recuerdo no nos genera ningún tipo de sentimiento. Si lo vemos de un lado diferente, puede generarnos un sentimiento de tristeza, hasta nos puede ocasionar generar hasta una depresión si se vuelven muy recurrentes esos episodios de Así tristeza. es. Entonces, las estructuras cerebrales relacionadas con las emociones, tenemos un dibujo o que nos puede dar de pronto, nos abarca este término que estamos pues desarrollando en estos momentos, que es el cerebro social. En Sí, el caso correcto. En el Sí. caso ahí, en el lóbulo temporal, nos dice que reconoce las expresiones faciales. Por decir, en nuestro rostro podemos decir qué tan enojados, qué tan felices, qué tan contentos o qué tan tristes podemos estar en el momento que nos puedan ver. Por decir, tener cara de enojo, de tristeza, de felicidad, eso no los puede ocasionar nuestras expresiones faciales, que de ahí la lleva al sistema límbico, perdón, Ujú. que la abarca desde la amígdala y el hipocampo, que son los encargados principalmente de mandar ese tipo de emociones que estamos transfiriendo nosotros en este momento. A Que mí me encanta la función que tiene la amígdala. Pienso que de todos los que aprendí me gusta mucho la amígdala porque dice que allí se alojan los recuerdos y esos recuerdos nos permiten aprender de la experiencia. Entonces, por ejemplo, tocar algo caliente. La primera vez que uno no sabe que está caliente se quemó, pero la amígdala guarda ese sentimiento y nos permite, obviamente, reaccionar diferente. Entonces me llamó mucho la atención la amígdala dentro de lo que es el sistema límbico. Sí, claro, no importa qué tan viejo sea el recuerdo, pero ella siempre lo mantiene intacto en todo momento. claro, podemos decir lo que, o sea, el cerebro y el sistema nervioso central trabajan 365 días al año, perdón, 365 días del año, Ujú. 7 por 7, o sea, siempre están en constante actividad, aunque uno crea que descansa en el momento en que uno duerme, pero no, así no es. El único sistema que tiene el cuerpo que nunca para es el sistema nervioso central. O sea, siempre está en actividad, siempre está a la alerta y siempre está constante para cualquier tipo de impulso que genere una alerta para el cuerpo, porque él es el encargado de enviar la alerta a todo el cuerpo del individuo.
Sin contar que hay que tener presente de que la amígdala es prácticamente del tamaño de una almendra y tiene, o sea, diversidad en todas las funciones que cumple. Correcto. Sí, correcto, así es. Bueno, con este tema también podemos decir lo que está diciendo la compañera. El reconocimiento de las expresiones faciales del lóbulo temporal no simplemente son de las frases que yo digo, sino que por medio de la gesticulación de las acciones, uno puede saber qué tipo de reacción o qué tipo de emoción está reflejando una persona sin ni siquiera decir una sola palabra. Si yo tengo una sonrisa, yo puedo decir que esa persona está alegre. Si me veo decaído con la mirada baja, puedo decir que la persona está triste. O simplemente viéndola, puedo decir que una persona esté brava. O sea, son estímulos que se pueden reflejar por medio del lóbulo temporal y eso se hace por medio de las expresiones faciales. No necesariamente siempre se tiene que expresar verbalmente el sentimiento que se tiene o la emoción que se refleja para poder darse uno cuenta qué emoción está reflejando el individuo. Y eso Podemos es lo que decir nos que, permite generar los juicios sociales, ¿no? Correcto. Basado en eso, ya nosotros generamos nuestros juicios. sí, claro. Podemos decir también que el hipocampo, que se encuentra ubicado también en el sistema límbico, es una región cortical, que es aquella que regula los estímulos, la emoción, el aprendizaje y también encargada de la memoria, que es aquella que prácticamente nos ayuda a cualquier recuerdo, a cualquier idea, cualquier expresión que podamos tener en estos momentos o en lo transcurrido de toda nuestra vida. Así es. Sí. Como también como controlar las emociones, generando resultados positivos como la inteligencia emocional. Sí, Claro. correcto. La inteligencia emocional en este aspecto es muy importante porque ella nos hace entender que aunque se presente la emoción, no necesariamente yo tengo que reaccionar como la emoción debe ser, ¿sí? Yo puedo tener algún estímulo, me puede generar a mí rabia, pero no necesariamente tengo yo que explotar o agredir a alguien por el comentario que de pronto hizo. Entonces yo ahí es donde entra el papel de la inteligencia emocional. ¿Qué tan, pues puede ser, qué tan avanzado estoy en el tema de controlar mis emociones? O sea, ¿qué tanto puedo dejar que mi emoción me controle a mí? Pues a mí me puede generar mal genio, pero yo cómo puedo hacer de que ante mis estímulos, ya sea corporales o verbales, yo pueda disimular la emoción que eso me está generando. Entonces, eso es muy importante, el tema de la inteligencia emocional, porque ahí está Correcto. diciendo que mi cerebro está avanzando, que cada día que avanza yo estoy en una transformación constante, que así como la sociedad me implica un cambio, mi cerebro también está cambiando. Y cada día se evidencia más que el cerebro está en un constante cambio para bien, que el cerebro ha evolucionado más de 5.200 años en el transcurso de lo que se lleva estudiado sobre la neuropsicología, que cada día se encuentran más involucrados las partes del cerebro que hacen el comportamiento pues, humano. O sea, uno en sí no actúa simplemente por razonamiento o por instinto, sino que ya uno está actuando por un razonamiento y por un razonamiento social y un razonamiento psicosocial y cognitivo que esto me genera, que esta emoción o este sentimiento me genera. También podemos decir que de la inteligencia emocional, por ejemplo, percibimos, manejamos, comprendemos y utilizamos todo ese tipo de emociones, que aquí nos los muestra, por decir, percibir las emociones positivas o negativas, las rabias, las felicidades que pueda tener otra persona, comprender el estado de ánimo que pueda tener esa persona en el momento, que es donde vemos la empatía, el poder sentir y el poder saber cómo está la otra persona, cómo se está sintiendo en el momento, sin necesidad de nosotros estar sintiendo el mismo dolor. Solamente con ver, por decir, la tristeza o la alegría de otra persona también nos ejerce a nosotros ese mismo sentimiento.
el manejar las emociones, como decía la compañera Yeris, el saber cuándo controlarnos, en qué momento controlarnos y no explotar, por decir, de felicidad o de rabia. Y el saber utilizar nuestras emociones. Sabemos que en todo momento y en todo lugar no podemos utilizar y amplificar este tipo de emociones que nosotros utilizamos usualmente, de que no podemos decir de que hoy estoy enojada y voy atropellando el resto del mundo porque yo estoy enojada, o yo hoy estoy feliz y no sabemos cómo pueda sentirse la otra persona o cómo puede estar el día de la otra persona, y tengamos de que no, si yo estoy feliz, tú también tienes que estar feliz, si yo estoy enojado, tú también tienes que estar enojado. Sí, a mí de esta parte de la inteligencia emocional me llama la atención la primera parte que dice percibir las emociones. Eh, Percibir y comprender, ¿no? Una cosa es lo que yo percibo de la emoción de otra persona y otra cosa es comprender la emoción, tanto mía como de los demás. Pienso que algunas veces el enojo hacia nosotros mismos o hacia los demás es porque no comprendemos las emociones. No solo no las sabemos manejar, sino que no las sabemos comprender. Entonces, pienso que en esa ruptura que hay de esa comprensión es donde no hay inteligencia emocional, y la inteligencia emocional se empieza a construir es en eso, en que yo percibo la emoción del otro y la mía, pero además la comprendo, y pienso que es donde uno empieza a construir, pues me imagino que la parte básica con la que nosotros iniciamos, ¿no? Finalmente lo que busca la inteligencia emocional es que no nos usen las emociones a nosotros, sino nosotros utilicemos las emociones para vivir adecuadamente. Exacto. Que utilicemos las emociones a nuestro favor, no a nuestra Ajá. contra. Ujú. Sí, correcto. Sobre la percepción es eso, o sea, no, y más sobre el tema, en la segunda actividad que se hablaba de la percepción social y de sí, de la La percepción cognición social social. y la condición social, exacto. Entonces, eso es lo que nos está explicando, o sea, en estos momentos que ya entendemos cómo es que nuestro sistema nervioso central eh, y nuestras hormonas actúan para el manejo de nuestra vida. O sea, en realidad nosotros somos seres que vivimos, pues no controlados, pero sí que podemos controlar nuestro entorno. Que la percepción que yo puedo tener de alguien puede ser de pronto errada, que no siempre tengo que dejarme llevar de mis emociones o simplemente de lo que yo veo, porque no sé si alguna vez les ha pasado, llegan a un trabajo nuevo y ustedes ven ahí esa muchacha tan antipática, tan grosera, tan odiosa, como que parece que se la supera todo, pero en el transcurso de que ustedes empiezan a tratar a la gente, se dan cuenta de que la percepción que tenían de esa persona es totalmente equivocada, sino que a veces uno se deja llevar por lo que simplemente ve, sin ni siquiera de pronto tomarse la molestia de abarcar mucho más de la situación del individuo que se tiene. Entonces, por eso es que nosotros vemos hoy en día tanta intolerancia. De pronto uno ve que va alguien manejando y se le metió sin querer, entonces ya pitan, se estrellan, no sé qué, pero de pronto yo pude controlar esa emoción y pude decir, bueno, voy a parar. De pronto el que iba manejando era una persona inexperta, que tiene muy poco tiempo de manejar, que no tiene tanta experticia, de que puede ser que usa gafas y que casualmente ese día las dejó y no estaba viendo con la misma percepción que siempre veía. Entonces yo ni siquiera me tomé la molestia de pronto analizar un poco más la situación que esa persona estaba sucediendo. Entonces yo Sí. creo que este curso sobre las emociones, sobre la inteligencia emocional, sobre la percepción social, nos hace como un llamado a que miremos la vida de una forma totalmente diferente, de que no simplemente es que, ay, es que aquí en la costa son así alegres y son así, no, simplemente no es eso. También tenemos que ver que los factores biopsicosociales en los que se relacionan las personas también atribuyen mucho al comportamiento del ser humano, atribuyen mucho a la expresión y a la forma en la que tú te desarrolles con las demás personas, que se afecta con lo que tú estés rodeado, pero que eso no tiene que determinar qué tipo de persona puedes ser tú, sino que la inteligencia emocional te pueda llevar a comprender y a desarrollar y a maximizar todo esa potencialización que tiene tu sistema nervioso central. Es que no solamente lo tenemos nosotros que estudiamos psicología, esto lo puede desarrollar y lo puede aprovechar cualquier persona que
que pueda entender o que nosotros podamos hacer entender del manejo asertivo de cada una de las emociones y de los sentimientos que se puedan expresar. Sin Entonces, embargo, sí tenemos la claridad que lo psicosocial, sobre todo lo social, interviene en la psique, en la mentalidad del ser humano, ¿sí? Lo que tú decías y lo que hablamos hace un momento, ¿no? Lo cultural es algo que se transmite, ¿no? Es una información que va y que sí o sí eh, moldea al individuo. Lo que tú decías, bueno, en la costa son alegres o en el interior somos un poco parcos. Y eso son cosas que se aprenden, ¿no? Del entorno, o enferma, o porque también tenemos entornos saludables, que era correcto, parte también de lo que estábamos hablando, y entornos enfermizos, ¿no? Podemos estar en un sector muy inseguro o en un sector con ciertos vicios y eso va a generar un estrés o también puede llegar a moldear el comportamiento de nosotros, porque lo social, así como el individuo eh, moldea lo social también llega a moldear al individuo. De ahí la importancia pues de gestionar las emociones, ¿no? Sí, claro, y podemos decir que en ese entorno de que es el primer proceso cognoscitivo que tenemos las personas, es como la captación o la percepción que estamos teniendo del entorno y ese estímulo que está teniendo sobre el entorno. Si estamos teniendo un entorno negativo de que por decir en mi barrio venden droga, las futuras generaciones se están creando con esa percepción de que es un barrio peligroso, es un barrio malo, Ujú. al igual de que podemos ver el cambio en otros barrios de otros sectores de que decir, este es un buen barrio, uno puede confiar los hijos a las demás personas de que no va a pasar nada malo o no va a haber problemas en este sector. Correcto. Sí, es la influencia de lo social en el individuo. sí. Entonces, eh, entonces a veces nosotros mismos podemos tener una mala percepción de nuestra sociedad, ¿cierto? Puede ser una causa de que produzcan estereotipos o injerencias sociales, de que es lo que estamos hablando, atribuciones a personas que no conocemos e incluso podemos darle culpabilidad a personas que nosotros creemos que nos hacen algún tipo de daño y no, simplemente también somos autónomos de decir qué podemos hacer o qué no. El discernimiento también hace parte del tomar buenas decisiones pues para mi vida y de pronto para las personas que me rodean. Entonces, Ujú. no tenemos toda la información para crear un buen juicio o una buena opinión de lo mismo, porque de pronto lo que para mí sea malo, para Ladies puede ser bueno o para Jeris puede ser bueno. Entonces, no todos tenemos como el mismo juicio o la misma opinión de las cosas. Sí, claro, sin contar de que tenemos que tener en cuenta de que la percepción se divide en percepción visual, en percepción Mm, auditiva, en táctil, en gustativa y en olfativa, que es la de los sentidos, que podemos sentir de que, por decir, un mal olor o un buen olor, las cosas buenas o las cosas malas que estamos viendo, lo que nos gusta o no, en lo olfativo, lo que estamos olfateando en estos momentos, ese olor es agradable o es desagradable, pero como tal en la percepción social, que es la virtud del ser humano, con la relación con la que se encuentra con los demás individuos, con su entorno, con la sociedad en la que se encuentra en el momento. Sí, correcto. Entonces, de lo que estamos hablando es eso, de la estructura como tal de la inteligencia emocional, que es la habilidad social, es como nosotros nos podemos interactuar o nos podemos amoldar a la sociedad en la que estamos. La autoconciencia es pues saber qué tan efectivo soy en el momento de reaccionar a una emoción. La autorregulación es no permitir que la emoción me controle, sino yo poder ser asertivo en el tipo de respuesta que yo le puedo dar a esta emoción. Y la motivación, ¿qué me motiva? Bueno, de pronto a mejorar, a cambiar, a avanzar y a siempre estar como a la vanguardia de qué estímulos puedo yo crear en mi entorno para que pues sea un entorno totalmente diferente.
Sí Y podemos algo, empezar a educar no solamente a nosotros, sino de pronto también a las personas que tenemos a nuestro alrededor, para que sí, tengan una percepción diferente de la vida. algo muy importante de la motivación es que la motivación puede ser extrínseca o intrínseca. Y es mejor que sea intrínseca, es decir, que es mejor que esté dentro del individuo, porque los factores externos de nosotros cambian mucho, ¿sí? Nosotros estamos en un entorno, hoy puede haber trabajo, mañana puede que no, hoy nos puede ir bien en esta materia, puede que no, y eso no nos puede motivar o desmotivar, sino que la motivación de nosotros deberá ser intrínseca, de nosotros hacia afuera, que ahí está el éxito de la regulación de las emociones, que lo que a mí me motive sea algo de adentro y no lo externo hacia mi interior. Sí, claro, sí tenemos que tener en cuenta también que, o sea, que tengamos siempre una motivación personal y no dejar de que nuestro entorno siempre influya a que sean una motivación negativa de que pues, dejar una meta que tenemos clara, dejar la mitad de camino, sino que esa misma meta nos sirva para tener una línea hacia adelante de decir, yo sí puedo, yo sí doy y, o sea, recrearnos en nuestro pensamiento y en nuestro cerebro. Esa es la meta por la que yo estoy llegando, por la que yo estoy luchando. Sí. Y pues respecto a la autoconciencia, yo también la resumo como el gobierno propio que debemos tener o el autogobierno que nosotros debemos tener. La autoconciencia es la capacidad no solo de conocerme a mí misma, sino de lograr dominar eh, mi vida o mis emociones, gestionarlas adecuadamente, ser consciente de lo que soy, pues para también asumir mis responsabilidades, ¿no? Porque si no somos conscientes de lo que somos y tenemos, ¿cómo vamos a asumir nuestras responsabilidades? Así es, no podríamos gestionar adecuadamente nuestras emociones si primero no nos conocemos, ¿no? Sí. Sí, claro, saber también y conocer de las cosas que las que somos capaces y de las que no. El saber dónde tenemos que necesitar ayuda y el saber dónde podemos liderarnos nosotros mismos. Correcto. Sí. Bueno, con esto damos por terminada pues nuestra discusión sobre los temas pues abordados en esta fase número 2 de nuestro curso de neuropsicología. Gracias por su atención y espero que haya quedado todo muy claro. Feliz Hasta noche. luego. Hasta luego. Feliz noche.